El caos se desató en FEMA. Agentes del servicio secreto sellaban las puertas, empleados temblaban en sus escritorios y las alarmas sonaban sin cesar. En el centro de todo, el presidente Donald Trump sostenía un expediente con una verdad aterradora. Su mirada estaba fija en los rostros pálidos de los directivos. Han estado robando al pueblo estadounidense. Pero esta noche, todo se acaba. Lo que descubrió en ese instante sacudiría a la nación como nunca antes. Algo estaba mal. Dentro de las oficinas de FEMA, todo parecía funcionar con normalidad. Pantallas con mapas de desastres, analistas revisando informes y funcionarios ocupados en sus tareas. Pero en cuestión de segundos, todo cambió. Las puertas se abrieron de golpe. El presidente Donald Trump entró con paso firme, escoltado por agentes del servicio secreto. No había cámaras, no había periodistas, nadie esperaba su llegada. El personal de FEMA se congeló en su lugar. Algunos se levantaron de sus escritorios, otros miraron nerviosos a sus superiores. Pero el silencio se rompió con la primera frase de Trump: "Esto es una vergüenza. FEMA ha fallado a los estadounidenses por demasiado tiempo y hoy se acaba". Nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de ocurrir. Lo que descubrió esa noche cambiaría la historia para siempre. Los pasillos de FEMA, la agencia encargada de la respuesta ante desastres en Estados Unidos de América, estaban sumidos en una calma tensa. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo se desmoronó. El presidente Donald Trump caminó con paso decidido hasta la mesa de mando. Los funcionarios se miraron entre sí, desconcertados por la sorpresiva visita. Nadie había sido informado, no había tiempo para prepararse. Un ejecutivo de FEMA intentó recuperar la compostura y se acercó apresurado. «Señor presidente, no esperábamos su visita». Trump entrecerró los ojos y cruzó los brazos. «Sí, ese es precisamente el problema. Nadie espera la rendición de cuentas». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los documentos esparcidos sobre la mesa mostraban datos preocupantes, millones de dólares destinados a ayuda humanitaria, pero los damnificados seguían sin recibir apoyo. Familias desplazadas, comunidades destruidas, promesas incumplidas. Trump tomó un archivo al azar y comenzó a leerlo. Con cada página que pasaba, su expresión se endurecía aún más. Finalmente, cerró el expediente con un golpe seco sobre la mesa. «Esto es un desastre». Los funcionarios tragaron saliva. Nadie se atrevía a hablar. Sabían que algo estaba muy mal, pero lo que Trump descubriría en los siguientes minutos era mucho más grave de lo que imaginaban. «Díganme la verdad», exigió Trump con voz firme. «¿Qué han hecho con el dinero que pertenece al pueblo estadounidense?». El silencio absoluto en la sala fue la primera señal de que estaban ante un escándalo sin precedentes. Trump estaba dispuesto a sacarlo a la luz cueste lo que cueste. Para entender el impacto de lo que estaba ocurriendo, hay que retroceder en el tiempo. FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, fue creada con la promesa de proteger a los ciudadanos en momentos críticos: huracanes, incendios forestales, terremotos, inundaciones. Su función era actuar de inmediato, distribuir recursos, coordinar rescates y ayudar a reconstruir las comunidades afectadas. Pero con el paso de los años, las quejas empezaron a acumularse. Familias enteras quedaban desamparadas, los fondos desaparecían en trámites burocráticos interminables y las ayudas llegaban tarde o nunca llegaban. Para muchos ciudadanos, FEMA se había convertido en una institución ineficaz, un símbolo de promesas incumplidas. Pero lo que el presidente Donald Trump acababa de descubrir era mucho peor de lo que se imaginaba. Uno de los ejecutivos de la agencia, Richard Coleman, se acercó con cautela. Durante años, había trabajado en FEMA y conocía todos los secretos de su funcionamiento. Pero en ese momento, lo único que podía hacer era esperar la tormenta que estaba por desatarse. Trump giró la cabeza lentamente hacia él. «Dígame, Coleman, si FEMA ha manejado tantos fondos, ¿por qué siguen sin llegar a quienes más los necesitan?». Coleman tragó saliva. Sabía la respuesta, pero decirla en voz alta era un riesgo que nadie estaba dispuesto a correr.
El presidente recorrió con la mirada el salón de reuniones. Sabía que algo no cuadraba. En la mesa había informes que parecían contradictorios, registros de transferencias millonarias destinadas a proyectos de reconstrucción, pero que en la práctica no existían. Trump tomó uno de los documentos y leyó en voz alta: Proyecto de ayuda para damnificados de incendios en California, completado con éxito. Lanzó el informe sobre la mesa con un gesto de indignación. Falso. Hay familias viviendo en tiendas de campaña porque FEMA nunca entregó lo prometido. El silencio se apoderó de la sala. Alguien estaba mintiendo. Y Trump iba a descubrir quién. El aire dentro de la sala de juntas de FEMA se volvió denso. Nadie se atrevía a hablar. Todos sabían que el presidente Donald Trump no era un hombre que tolerara la incompetencia, mucho menos la corrupción. Pero esto no era solo un caso de burocracia lenta o errores administrativos. Había algo más grande escondido en las sombras. Trump tomó otro informe y lo hojeó con rapidez. Sus ojos se estrecharon cuando encontró una cifra que lo hizo detenerse en seco. Aquí dice que FEMA asignó más de $500 millones para la reconstrucción en Florida después del último huracán. Coleman asintió, limpiándose el sudor de la frente. Sí, señor. Esa fue una de nuestras operaciones más grandes. Trump levantó la vista y le clavó una mirada afilada. Entonces, ¿por qué hay comunidades enteras que siguen sin electricidad? ¿Por qué hay personas viviendo en refugios temporales como si el desastre hubiera ocurrido ayer? Silencio absoluto. Alguien está mintiendo. El presidente dejó caer el informe sobre la mesa. Pero antes de que alguien pudiera responder, una puerta al fondo de la sala se abrió abruptamente. Un joven analista de datos entró con el rostro pálido y un fajo de documentos en la mano. Señor, encontré algo. Trump le hizo un gesto para que se acercara. El analista tragó saliva y colocó los papeles sobre la mesa. Estas cifras no cuadran, señor. Hay millones de dólares transferidos a proyectos que no existen. Empresas fantasma. Nombres falsos en las nóminas. Trump tomó los documentos y los revisó con rapidez. Lo que veía era peor de lo que imaginaba. ¿Me está diciendo que FEMA ha estado desviando dinero a cuentas privadas mientras miles de personas sufren en la calle? El analista asintió con nerviosismo. Trump dejó escapar un suspiro profundo y se enderezó en su asiento. Esto no es solo incompetencia. Es corrupción. Y alguien aquí dentro va a pagar por ello. Los ejecutivos intercambiaron miradas. La tensión en la sala era sofocante. Y lo peor aún estaba por descubrirse. La tensión en la sala era casi insoportable. Nadie se atrevía a hablar, pero el presidente Donald Trump no iba a esperar respuestas. Quiero saber quién está detrás de esto. Su voz resonó con firmeza mientras dejaba los documentos sobre la mesa. Ahora. Los ejecutivos de FEMA intercambiaron miradas nerviosas. Nadie quería ser el primero en hablar, pero Trump no tenía paciencia para juegos. Uno de los analistas, un hombre con gafas y aspecto nervioso, carraspeó antes de hablar. Señor, hemos detectado que ciertos fondos fueron redirigidos a cuentas en el extranjero. Trump frunció el ceño. ¿Cuánto dinero? El analista tragó saliva. Más de $50,000 millones. La sala estalló en murmullos. Algunos ejecutivos palidecieron al escuchar la cifra. Otros bajaron la mirada, sabiendo que estaban a punto de ser expuestos. Trump golpeó la mesa con el puño. $50,000 millones desaparecidos mientras los estadounidenses siguen sufriendo. El director de FEMA, Richard Coleman, intentó intervenir. Señor presidente, hay explicaciones. Trump lo interrumpió con un gesto. No quiero excusas. Quiero nombres. Justo en ese momento, el agente del servicio secreto asignado a la seguridad de Trump se acercó y le susurró algo al oído. El presidente entrecerró los ojos. ¿Una instalación secreta? El agente asintió. Así es, señor. Según nuestros registros, hay un centro de datos no registrado en Virginia. Allí podrían estar guardados los documentos que explican a dónde fue a parar el dinero.
Trump se levantó de la mesa de golpe. «Nos vamos ahora». Los ejecutivos se quedaron helados. «Señor, esa instalación no es accesible para el público», intentó decir Coleman. Trump lo miró fijamente. «Yo soy el presidente de los Estados Unidos de América. Nada en este gobierno está fuera de mi acceso». El ambiente en la sala cambió. Trump no iba a dejar que esta corrupción quedara impune. Y lo que estaba por descubrir en esa instalación sacudiría a toda la nación. El helicóptero presidencial sobrevolaba Virginia, iluminando la oscura carretera que llevaba a la instalación secreta de FEMA. Donald Trump miraba por la ventana, pero su mente estaba en otro lugar. No era la primera vez que enfrentaba una batalla contra la corrupción, pero esta vez era diferente. Su mente viajó a los rostros de las familias que había conocido durante desastres naturales. La madre en Texas que había perdido su casa en un huracán y nunca recibió la ayuda prometida. El veterano en Luisiana que dormía en su auto después de que su hogar fue destruido por una inundación. Gente real. Gente que confiaba en el sistema y fue traicionada. Trump apretó los puños. El dinero estaba ahí. El presupuesto existía. Entonces, ¿por qué los estadounidenses seguían sufriendo? Volvió a la conversación en FEMA. $50,000 millones desaparecidos. No era solo dinero, era esperanza robada. Era la diferencia entre sobrevivir y perderlo todo. Respiró hondo. Siempre había sido un hombre de negocios. Sabía que el poder corrompía. Pero ver con sus propios ojos cómo una agencia creada para ayudar a los ciudadanos había sido convertida en una máquina de desvío de fondos era inaceptable. Entonces, la pregunta más dura golpeó su mente. ¿Cómo permitimos que esto pasara? Era una pregunta sin respuesta inmediata, pero había algo que sí tenía claro: no se iría de esa instalación sin la verdad. Uno de los agentes del servicio secreto se acercó. «Señor, estamos a 2 minutos de aterrizar». Trump asintió, enderezando la postura. «Bien. Es hora de hacer justicia». El helicóptero descendió lentamente mientras la sombra de un edificio oculto en la oscuridad se hacía cada vez más visible. Trump estaba a punto de descubrir algo que cambiaría la historia de Estados Unidos para siempre. Las enormes puertas metálicas se abrieron con un chirrido mecánico. Trump entró en la instalación secreta de FEMA, seguido de su equipo de seguridad. El aire era frío, el ambiente denso, como si todos los secretos del lugar estuvieran atrapados en esas paredes. Pero lo que encontró dentro, nadie lo vio venir. Filas y filas de servidores iluminaban la sala con un resplandor azul. Pantallas llenas de datos confidenciales parpadeaban con información que no debía existir. Nombres, cuentas bancarias, transacciones ilegales. Pero lo que captó su atención no fue el dinero, sino los nombres de las personas involucradas. Senadores. Gobernadores. Altos funcionarios del gobierno. El director de FEMA, visiblemente nervioso, intentó intervenir. «Señor presidente, no tiene autorización para ver esto». Trump se giró lentamente, con una mirada afilada. ¿Autorización? Soy el presidente de Estados Unidos. El silencio en la sala era absoluto. Nadie se atrevía a hablar. Trump tomó una de las carpetas sobre la mesa. Proyecto Silent Relief. Lo que leyó hizo que su mandíbula se tensara. FEMA no solo había desviado fondos. Durante años, la agencia había manipulado desastres naturales para justificar el desvío de miles de millones de dólares. Esto no puede ser real, murmuró uno de los analistas. Pero lo era. Trump giró hacia su equipo. Nos han mentido durante décadas. Antes de que pudiera seguir hablando, un sonido ensordecedor interrumpió la tensión. Las luces parpadearon. El sistema de seguridad se activó. Un mensaje en las pantallas dejó a todos en shock. Alerta de seguridad, acceso no autorizado. Protocolo de contención activado. Las puertas comenzaron a cerrarse automáticamente. Trump y su equipo estaban siendo encerrados. El director de FEMA retrocedió, sudando. «Señor», le advertí. Trump no perdió la calma.
Pues ahora veremos quién es realmente el que está en control. El estruendo de las puertas cerrándose resonó en la instalación. Trump y su equipo estaban atrapados. Las luces de emergencia tintineaban, bañando la habitación en un resplandor rojo intermitente. «Nos están encerrando», gritó uno de los agentes del servicio secreto, desenfundando su arma. Pero Trump no se inmutó. Mantuvo la mirada fija en el director de FEMA. «Si crees que esto me va a detener, es que no me conoces», espetó, con una calma escalofriante. El sistema de seguridad de FEMA estaba programado para aislar cualquier acceso no autorizado. Lo que significaba una cosa: alguien dentro del gobierno no quería que la verdad saliera a la luz. Los monitores seguían mostrando información clasificada. Transacciones ocultas, desastres manipulados, contratos secretos con empresas extranjeras. Era una conspiración más grande de lo que nadie imaginaba. Trump se giró hacia su equipo. «Cortamos la electricidad. Necesitamos salir con la evidencia antes de que borren estos archivos». Un agente asintió y localizó el sistema de energía de la sala. Con un solo disparo, destrozó el panel eléctrico. Las luces parpadearon una última vez antes de apagarse por completo. Caos total. Los guardias de FEMA se movieron, intentando detenerlos en la oscuridad. Pero Trump ya tenía un plan. Uno de sus hombres activó un dispositivo de comunicación cifrada. Código rojo. Necesitamos evacuación inmediata. Desde el exterior, agentes del servicio secreto forzaron la entrada. Explosiones controladas volaron las puertas de la instalación. Trump avanzó sin miedo, sosteniendo en sus manos la prueba que cambiaría la historia. El director de FEMA cayó de rodillas, viendo cómo todo su imperio de corrupción se desmoronaba en cuestión de minutos. «Esto no puede estar pasando». Trump se inclinó ligeramente hacia él y con una sonrisa firme le susurró: «Bienvenido a la rendición de cuentas». Los agentes arrastraron a los responsables fuera del edificio. Pero la batalla solo comenzaba. La verdad estaba a punto de ser revelada y el mundo jamás volvería a ser el mismo. Las imágenes de la redada en FEMA se transmitieron en todos los canales de noticias. Reporteros, analistas y ciudadanos de todo el país no podían creer lo que estaban viendo. Las redes sociales estallaron. Almohadilla FM a corrupción y almohadilla Trump revela la verdad se convirtieron en tendencias globales. Algunos llamaban a Trump un héroe. Otros no sabían qué pensar. «Es una locura», comentaba un presentador en televisión. «No es una locura, es la realidad. El pueblo estadounidense ha sido engañado durante años», respondió su invitado, un exanalista gubernamental. Miles de personas salieron a las calles, exigiendo justicia. Sobrevivientes de desastres naturales, familias que habían perdido todo, veteranos que nunca recibieron ayuda, todos se sentían traicionados. Una mujer de California, cuya casa fue destruida por los incendios forestales, rompió en llanto frente a las cámaras. «Nos dejaron solos. Nos dijeron que no había fondos. Pero el dinero estaba ahí». En Nueva Orleans, un hombre que había perdido su negocio tras el huracán Katrina cerró los ojos con el rostro lleno de furia. «Toda mi vida, toda mi historia, todo se perdió por la corrupción». Mientras tanto, en Washington, los aliados de Trump apoyaban la investigación. «Esto es más grande de lo que imaginamos», declaró un senador en una conferencia de prensa. Por otro lado, algunos políticos y figuras de alto rango entraron en pánico. La presión aumentó. El FBI y otras agencias anunciaron arrestos masivos. Pero lo que más impactó fue lo que ocurrió en FEMA. Docenas de empleados honestos, que habían guardado silencio por miedo, finalmente hablaron. Uno de ellos, con lágrimas en los ojos, miró a las cámaras y dijo: «Por años traté de denunciar esto. Hoy, por fin, alguien nos escuchó». El país estaba en shock. Y lo peor de todo, la conspiración aún no estaba completamente revelada. Trump prometió más acciones y el pueblo esperaba la siguiente jugada. Estados Unidos jamás volvería a ser el mismo. La verdad siempre sale a la luz, sin importar cuánto intenten ocultarla.
Durante años, la corrupción en FEMA dejó a miles de familias en el abandono, mientras altos funcionarios se enriquecían en las sombras. Pero esta vez, la impunidad llegó a su fin. El presidente Donald Trump hizo lo que nadie se atrevió a hacer, enfrentó el sistema y destapó una de las conspiraciones más impactantes de la historia de Estados Unidos de América. Pero esto no termina aquí. La pregunta que todos se hacen es, ¿quién más está involucrado? ¿Cuántas otras agencias están operando en secreto sin rendir cuentas? Lo que comenzó como una simple visita sorpresa desencadenó una revolución. Ahora, el pueblo exige justicia, y Trump ha dejado claro que no descansará hasta limpiar el sistema por completo. Pero la gran incógnita sigue en el aire, ¿qué más queda por descubrir? Lo que acaba de suceder en FEMA es solo la punta del iceberg. Si una agencia tan importante pudo operar con total impunidad, ¿qué otras verdades siguen ocultas en las sombras del gobierno? ¿Qué opinas de la decisión del presidente Donald Trump de tomar el control y exponer la verdad? ¿Crees que logrará erradicar la corrupción por completo o que esto es solo el inicio de algo aún más grande? Déjanos tu comentario, comparte este video para que más personas conozcan lo que está pasando y suscríbete para seguir descubriendo la verdad juntos. No dejes que esta historia pase desapercibida.